¿Cómo ve los resultados de un acuerdo legislativo que otrora para un gobierno pasado y que no alcanzó a terminar lo denostó y que hoy, con sus altas y bajas, termina siendo una suerte de reconocimiento a toda la oferta electoral representada en el seno de la Asamblea Nacional? O sea, no me puedo pelear con un sector del país que piensa distinto a mí. Pese a todo, y pese a eso, y pese a mis diferencias, tengo que aprender a gobernar con ellos. A mí siempre le ha dado prioridad más a lo que hacen los políticos que lo que dicen. O sea, parte de la... le pongo un ejemplo. Hoy día escuchaba al presidente Noboa respondiéndole al expresidente Correa, pero más allá de lo gracioso, porque incluso hasta la gesticulación y el rostro, porque lo imita idéntico, eso ya no teníamos en la política ecuatoriana, ¿no? Sin necesidad de difamarse, de qué sé yo, de injuriarse mutuamente. Eso ya no lo teníamos, y eso quizás, y lo digo con respeto, es muy de la costa. O sea, eso usted no va a ver entre dos líderes de Quito, que no existen. Por ejemplo, no hay líder de Quito, creo que es el doctor Borja, y dudo de que haya en los próximos 50 años, pues, ¿no? Cuando el semillero del pensamiento, no sé, es Pallares, algunas personas más, con el respeto que se hace el señor Pallares. Pero en todo caso, yo estoy aquí, lo veo bastante bien, más allá de lo que digan, el tema es de lo que hacen. Y estos acuerdos legislativos, creo que a la larga, con todo y la escaramuza y con toda la retórica, están dando resultados en la aprobación de leyes. No sé cómo termine lo del IVA. Y por otro lado, de la otra contraparte, porque recordemos, acá en este país se habla mucho del sistema hiperpresidencialista, cuando no es así. Nuestra legislación es bien clara. Somos un sistema presidencial parlamentario, donde el jefe de Estado es un colegislador, y obviamente en cualquier sistema del planeta, si tú tienes mayoría aplastantes, así seas monárquico, parlamentario, vas a terminar siendo, digamos, más potente en un lado de la fuerza. Oiga, Osvaldo, ¿está usted seguro que no sabe cómo va a terminar el tema del IVA? No me conteste lo que pasa es... ¿Perdón? No me conteste eso, usted sí sabe cómo va a terminar el tema del IVA, ¿no? Bueno, pero en todo caso, o sea, si comparamos, porque las comparaciones son feas, pero son necesarias, sobre todo en política y en historia, para no repetir los errores. Si comparamos el manejo legislativo, y no solo el legislativo, hablemos en función del manejo ejecutivo, en función de los resultados, ya estamos viendo lo que está pasando en este momento a nivel nacional. Sí, yo lo veo de esa manera. Yo veo el sentido de practicidad del actual mandatario y de la ejecutividad, en verdad, está muy bien, y lo celebro. No puedo pedir perfección porque tampoco la tiene, pero está haciendo lo que debe con lo que tiene. Es casi como cocinar, hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces le paso a Jaime Velázquez, Andrea, que le va con una pregunta. Andrea González. Aquí me tienen pero controlado, Osvaldo, querido, yo no sé qué está pasando. Es que si no se va de largo también. Buenos días, Osvaldo, querido, ¿cómo vamos? Un abrazo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí feliz viendo cómo se refresca ese panel, ojalá la juventud sea contagiosa. No, imagínate, en realidad aquí el panel se refresca con tu presencia, y no sabía que había sido alumno aquí del gran Ramiro, no me imagino esa clase. Licenciado Redondo. Tiene que haber sido increíble. Mira, conversábamos que el tema de la consulta popular realmente ya no era necesaria porque el presidente pues ha probado que tiene amplia aprobación sobre lo que ha hecho, ¿no? No estamos hablando de ya números de candidato presidencial, pero de aceptación de su proceso como tal. Yo tengo la opinión de que él no se va a dormir sin pensar en la consulta popular. Él es algo que tal vez pasa a segundo plano, pero que sigue siendo importante. ¿Tú cómo crees? ¿Cómo crees que a él en este momento, en qué parte de sus prioridades está la consulta popular? Lo que pasa es que es un poco difícil determinar las decisiones que pueden tomar un jefe de Estado en situaciones particularmente difíciles o distintas a las que estamos viviendo. Es decir, primero que es un presidente de transición. No sé cómo sea el timing o si le da el tiempo para poder hacer todo el proceso de una consulta, ¿no? Sin perjuicio que es su derecho, ¿eh? Ojo. Y segundo, estamos viendo los resultados. Bueno, claro, esto acaba de empezar,
pero estamos viendo lo que está sucediendo a nivel nacional. Ha habido un descenso notable, hay que reconocerlo. Así es. La confianza, o sea, por decirte algo que yo no vivía, Andrea, hace meses que tus hermanos te llamen para ir a comer. Eso ya no existía, güey, ¿no? Entonces, obvio, no hay que bajar la guardia. Y yo digo algo que, claro, no quiero entrar más allá, pero sin un solo Marine, estamos viendo la capacidad de reacción que tienen nuestras Fuerzas Armadas sin un solo soldado imperial. Entonces, pero bueno, en todo caso ese es otro debate, otra discusión. Y me parece claro, indistintamente de que creo que son innecesarios ciertos excesos, como, digamos, que a veces pasan. Porque mira, yo a todo el mundo siempre le digo, el recuerdo que tengo yo de mis Fuerzas Armadas, de nuestras Fuerzas Armadas, versus la que tienen compañeros. Cuando yo estudiaba en Argentina, en la década del 2000, mis compañeros eran gente muy mayor. Yo tenía en esa época 29, 30 años, mis compañeros tenían 40, 50, paraguayos, uruguayos, brasileros, chilenos, claro, argentinos. Otra generación, diferente, o sea, exactamente otra generación. Pero el hecho es que ellos instintivamente sentían terror, repudio, rechazo, pánico y asco por sus Fuerzas Armadas. Yo venía de un país donde las Fuerzas Armadas, cuando hay un deslave, ¿quiénes son los primeros que acuden cuando aquí hay una tragedia, un fenómeno del niño? De un país donde la dictadura, mis abuelas la llamaban la dicta blanda, porque decían que la dictadura en este país nunca existió porque era tan suave que era la dicta blanda, o por lo menos esa era la figura que tenían mis abuelos y las personas de su edad. Sí. Pero a donde voy es el rol que han tenido las Fuerzas Armadas en mi generación. Entonces ahí es donde yo aprendí a valorar y entendí. Yo decía, esto no es marketing, por eso es que nuestras Fuerzas Armadas son tan bien valoradas. Y por eso es que creo que son innecesarios ciertos excesos. O sea, ya a una persona sometida creo que está de más ese tipo de excesos, por ejemplo, como lo que pasó con un muchacho de 14 años, creo, y créeme que me cayeron 400 trolls, de los cuales 390 fueron creados antes de ayer y le hacen barra a algunos funcionarios del gobierno. Pero bueno, al margen de eso, creo yo que es fundamental en ese contexto llegar a acuerdos, llegar a consensos, y en el caso de la consulta, que es facultad del presidente de la República y es totalmente potestativo, coincido, creo que es innecesario por dos cosas que no nos daban hace mucho tiempo en el Ecuador. Primero, por los resultados, y segundo, obviamente, porque entiendo que por primera vez desde los 90, ayer me sentía a los 15 años otra vez, no se va a poder pagar a los funcionarios públicos a tiempo y forma. Claro, yo también considero que esa lectura es correcta, que en realidad aquí ahorita el meollo es económico, en el tema aprobación tenemos resultados, definitivamente se siente un cambio en las calles, sobre todo se siente un cambio en las cárceles, que eran un poco así como sus cubiles felinos, como de los Thundercats, ¿no? Eran como el lugar en el que se planificaba todo. Hemos visto realmente el impacto de que no tengan, es más, de broma ponían ahí a un expresidente diciendo con razón que no me contestan, porque sabían ya sacar los cables de las cárceles. Entonces, sí vemos un cambio, realmente coincido contigo, pero claro, el tema económico es realmente gravísimo. Entonces, a pesar de que se avance, eso no deja de quitar el sueño, y creo que la consulta popular también contigo, si bien no es necesaria, es un mecanismo que le va a servir mucho para poder llegar a resultados más tangibles. Querido Osvaldo, voy a pasarle a Eduardo, que está ya listo. Te abrazo, ojalá que nos podamos ver pronto para tomarnos un cafecito y conversar. Como siempre, un abrazo y qué bueno que estés ahí. Por favor, no te vayas nunca. Ay, no, un abrazo. Aquí estaré tanto en cuanto me lo permitan. Amén, amén. Mi querida Osvaldo, primero debe venir el bienestar de la seguridad, el económico, etcétera, Osvaldo. Y esto lo debes de ver tú mucho cuando hables con políticos, cuando los asesores, y no llegamos a un acuerdo de 40 años de democracia desde el presidente Arnold, no llegamos a un acuerdo ni tenemos un camino bien trazado, mi querido amigo. ¿Por qué? Querido Eduardo, un gran saludo como siempre a la distancia, de la cercanía. Para mí es un gran honor siempre estar en este foro y tan en la mañana. A ver, primero hay que tener claro algo. Yo he trabajado con muchos, sobre todo organismos, personas, gente que le interesa el Ecuador fuera de nuestro país. En ocasiones nos contratan para poder evaluar qué pasa en el Ecuador o cuando quieren instalarse en nuestra patria. Y en estos días he recibido llamadas, pues no, porque no sé si en el caso, bueno, supongo que en el derecho es igual, pero en el caso de la consultoría es muy parecida al psicólogo, pues no. Cuando tú vas a un psicólogo, crees que lo ves en 20 o 30 años y le preguntas como que si fue ayer. Entonces, mucha gente que ha sido cliente, oye, ¿lo de Ecuador es humo o es certero? Así dicho, obviamente, en otras palabras. A ver, nadie va a invertir $0.50 o un sucre, que ya no existe, si no hay seguridad. La seguridad es todo. La seguridad... por ejemplo, el caso de Guayaquil, ¿cómo estaba reviviendo el centro de Guayaquil? Por ejemplo, la calle Panamá, para mí, es más que 4 negocios o restaurantes.
es el rescate del centro de la ciudad, que es fundamental. Vayan a ver ustedes en Argentina, Puerto Madera, o en Washington, al pie del río. O sea, el río es fundamental, en Rosario, en Argentina. Entonces, el rescate de las ciudades es fundamental. Y para eso, obviamente, la seguridad es un factor. Nadie te invierte $2 o nadie trabaja si no hay seguridad. Mucho más en una situación como la nuestra, la Guayaquil, que fue tan golpeado primero en la pandemia, que tuvimos la peor respuesta del planeta. Así es. La marca ciudad que tanto hay que reconocerle a Nebote, a Doña Gloria y a Férez Cordero, que la construyeron, la trabajaron de alguna forma para levantar ese tema en la ciudad. Se fue al diablo, pues 30 años o 20 trabajos se fueron al demonio en la pandemia y se remataron con esto de la inseguridad. Entonces, eso va de la mano lo uno con lo otro. Ahora, la otra parte, que creo que es fundamental, ya vienen las formas de recaudación. Y a mí mucha gente critica la remisión, todo lo contrario, yo estoy totalmente de acuerdo con la remisión, porque no te explican el video completo, y esa es la ceguera ideológica de ambos bandos, por si acaso. Lo que te están perdonando, entre comillas, son multas e intereses, no el capital, ¿sí? Entonces, si hay $2.000, diga, $2.000 millones aparentemente, más o menos, para poder recuperar, ahí sí creo que del mismo modo que estamos usando toda la potencia de fuego del Estado para poder combatir el AMPA y la delincuencia, también hay que usar toda la fuerza del Estado coactiva y obviamente de coerción para efectos de cobrar esos 2.000 millones. Ahí tienes 2.000 millones en la caja, por ejemplo. Y yo estoy de acuerdo porque es preferible que te regresen 2.000 condonando multas a que no tengas 3.000 que nunca vas a recuperar, por un lado. Por otro, la focalización es algo que debió aplicarse, pero ahí viene otra vez el dogma de unos y de los otros. Un error que cometió Moreno para mí, que en estos micrófonos lo hablamos amplia y extensamente con muchos especialistas, ¿sí? Es el hecho del retiro de determinados subsidios. El shock es muy neoliberal, como dicen algunos, que ese creo que fue el error de Moreno. La focalización del gas, por ejemplo, a mí me parece interesante en las familias, clase media y sobre todo en los sectores populares. Y lo segundo, la subvención de ciertos combustibles a determinados sectores. ¿Ya? Desde mi punto de vista, tiene que focalizarse, el diésel especialmente, en el sector de la transportación pesada de alimentos, la transportación pública. Esos son sectores que tienen que sostenerse y que conservarse. Pero de alguna manera, obviamente, alguien tiene que tomar la iniciativa y creo que es el momento. Pero siempre, porque no solo es un tema de subsidio por subsidio, viene otra vez los dogmas que tantos años nos hacen. Tú no puedes tener un país sin seguridad alimentaria. Por ejemplo, cuando se habla, yo escuchaba a la niña Giza, que yo coincido en muchas cosas con él, en otras no. Cuando hablaba del subsidio a la industria pesquera, ¿ya? Cuando hablaba del subsidio al sector camaronero. Pero, por ejemplo, son sectores que sostienen y garantizan la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador. Y no deben ser los únicos sectores. Por eso es tan importante que se sostengan los subsidios en la transportación, digamos, en la agricultura, en la transportación pesada de alimentos, que son cosas que sostienen a la economía y sobre todo garantizan nuestra seguridad alimentaria en momentos. Miren lo que pasó en la pandemia. En la pandemia no teníamos cómo, los funcionarios públicos, no es que eran ladrones, no podían comprar, no, es que compré una mascarilla de $40, porque era la única mascarilla que existía en el planeta y en el mercado, no es que, claro, y tenía un formulario que te obligaba a comprar $2, entonces nadie quería firmar, y la gente moría, y los médicos morían, pues estaban en manos de su sistema inmunológico, y de la limonada caliente que toman en la mañana. Entonces, yo creo que hay que analizar las cosas con detenimiento, sí, hay que hacer una focalización, pero una focalización técnica, una focalización dentro de un proceso, y no estos talibanes de de extrema izquierda y de extrema derecha que quieren los dos extremos. Tenemos que llegar a un consenso. Y en eso, bueno, Novoa es un tipo pausado, no creo que tiene un pelo de tonto. Vamos a ver cómo aprovecha esta coyuntura y esta amistad que tiene con todos los sectores políticos, porque nos gusten o no, construye el correísmo, los socialcristianos, son parte del Parlamento Nacional y el Parlamento Nacional termina siendo una institución de la cual el presidente es un colegislador y lo que debe buscar el presidente es la viabilidad y no hacer felices a todo el mundo, porque si tú buscas hacer feliz a toda la humanidad, no llegas a ninguna parte. Sí, en efecto, y es real totalmente lo que dice Osvaldo Moreno, es mucha realidad. Creo que me has contestado in extenso, le voy a dar la palabra a Jaime Velázquez para que siga con la entrevista, porque realmente fue una pregunta extensa y Osvaldo la contestó en toda la magnitud que debía. Por favor, Jaime, adelante. Gracias, Eduardo. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, igualmente. Pregunta sacada justamente de la reflexión.
¿Tú no crees que al Ecuador le falta disciplina, autoridad y firmeza? Sí, pero claro, bueno, primero, ahora que hablamos de Ramiro Cepeda, que fue docente mío, de Carlos de Tomás, o de Henry Bucalón, de Andrés Ortiz, y de algunos amigos de la generación, también Ernesto Velázquez fue mi docente, uno de mis mejores, de esos docentes que te marcaban para siempre. Así que qué gusto estar aquí y recordar a esos grandes maestros. A ver, todo lo que se haga en el país dentro del marco de la ley es lo correcto. Me explico, o sea, nosotros tenemos un marco normativo. Yo ponía un ejemplo hoy día en las redes sociales o lo analizaba de alguna forma. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que acudir, y claro que es un tema sensible, el asesinato cruel y despiadado, y que ojalá haya justicia de Fernando Villavicencio, pero si nosotros tenemos que acudir al FBI, que indudablemente si es o no necesario, no lo puedo tener porque no soy experto en la materia, se supone que deberían ser nuestras instituciones. Nosotros no deberíamos acudir ni al FBI, ni al Comando Sur, o sea, deberíamos nosotros mismos resolver nuestros problemas. Y me parece, por los resultados, si bajan las muertes de 50 casi al día a 7, a 6, a 8, porque los muertos no te los puedes inventar. No es como en la pandemia que te decía el gobierno, han muerto solo 1.000 personas de COVID, pero 30.000 murieron de neumonía típica. Ah, ya, perfecto. No, claro, los muertos no te los puedes inventar en este caso. Entonces, yo creo que el Estado, con toda su potencia de fuego, ¿ya?, tiene aspectos en los cuales tiene que ejercer esa fuerza de fuego, y obviamente hay límites que la ley te pone. O sea, esto a mí, cuando yo veo que arremeten contra activistas, yo no me considero un activista de derechos humanos, no tengo ese honor, estoy muy lejos, y eso es una vida entera dedicada en tiempos en que ser activista de derechos humanos te puede costar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay límites que la ley establece, y en función de esos límites que la ley establece, el Estado tiene que aplicar toda tu potencia de fuego. Para mí es innecesario, ya sometido a un muchacho o alguien que simplemente está caminando porque tiene un tatuaje, inmediatamente quererlo desollar o vejarlo, o a una mujer agredirla. O sea, yo creo que esas cosas son simplemente innecesarias porque están lejos de la mística de nuestras Fuerzas Armadas. Y si no lee el libro blanco de las Fuerzas Armadas, la verdad no he leído el último, pero siempre digo, porque eso delinea la política de defensa y de seguridad nacional. Eso está totalmente ajeno a la mística de nuestras Fuerzas Armadas, y eso lo hablamos con Andrea al inicio de la entrevista. Justamente esa es la diferencia entre nuestras Fuerzas Armadas, que yo le comentaba que cuando yo estudiaba en la Argentina, empecé a entender el orgullo de ser ecuatoriano y del tipo de Fuerzas Armadas que hemos tenido. Mientras nuestras Fuerzas Armadas vacunaban niños en las epidemias, rescataban a las personas en las tragedias, se cubrían de gloria en el CENEPA, las Fuerzas Armadas de mi generación en el sur del continente era torturadora, desaparecedora, era asesina. Entonces, yo creo que en ese contexto es innecesario ciertos excesos fuera de la ley, pero sin perjuicio de que toda la potencia del fuego del Estado se aplique donde tiene que aplicarse. Pero ¿qué pasa, Osvaldo, cuando una sociedad no respeta la ley? Cuando aquí lo que prima es justamente la ley del más fuerte. Lo que prima es el primero yo, el segundo yo y el tercero yo. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Y más aún si lo envías a la sociedad civil, donde lo que hacen es sobrevivir porque tienen miedo de salir de sus casas, porque no hay derechos para las víctimas, hay derechos para los victimarios. A ellos sí hay que tratarlos bonito, pero eso sí, si es que consigues a una mujer porque tiene un celular, la arrastras por el piso, la dejas sin piernas, pero eso no debe ser la práctica común, eso debe ser la excepción. Entonces, si no existe esa racionalidad por parte de un ciudadano que viola la ley, viola los derechos ajenos, ¿por qué tener ese tipo de concesiones, ¿verdad?, al no tratarlos con disciplina y firmeza y autoridad a los delincuentes que están dándonos miedo a los ciudadanos que queremos hacer el bien? Pregunto, nada más. Claro, no, por supuesto, pero es que justamente lo que está haciendo ahora el Estado, que lo hacía antes el Estado, que lo debió hacer el Estado. Estamos viendo las cárceles, por ejemplo. Porque aquí hay una confusión. Bueno, yo escucho a muchos analistas, yo soy respetuoso del pensamiento y creo que este foro es justamente un símbolo de eso, ¿ya? Este diálogo de la mañana es un símbolo de la pluralidad. Pero yo escucho muchos analistas, es que es mentira, es mentira, el Estado es más grande. Que no se trata, no es un tema de tamaño del Estado, estamos pensando cuantitativamente. No se trata de un problema de tamaño del Estado, se trata de un tema cualitativo del Estado, de forma, de gestión del Estado. De nada me sirve a mí que yo tenga 10.000 funcionarios en
¿cómo se llama? En el SNAI, si no funcionan. O sea, es el tema del Estado eficiente. Entonces, esto empieza por las cabezas. Acabamos de ver la ausencia absoluta del Estado, pero es un tema de tamaño, es un tema de potencia, es un tema de gestión. Acabamos de ver la ausencia absoluta del Estado en el sistema carcelario, ¿ya? Donde los delincuentes tenían, es que por ahí empieza, el tema no es el delincuente que anda en la calle, discúlpeme la expresión, delinquiendo, amenazando. El problema es qué hace el Estado después con ese delincuente. El juez que lo saca 200 veces o el funcionario de la penitenciaría que le permite tener el control. Entonces, ese es el tema de Estado ineficiente. No se trata del tamaño, por ahí no viene. Entonces, la sociedad termina siendo el reflejo de sus instituciones. Nosotros tenemos problemas gravísimos. Mire, por ejemplo, el caso ahorita, el debate de cobrar los impuestos. Me parece bien. El presidente tiene razón. Hay una guerra. A todos nos corresponde. Pero también tenemos que analizar que debería pagarse más impuesto a la renta en este país que IVA, ¿no? Aquí es una desproporción absoluta que en cualquier país civilizado del planeta existe. El caso de cobrarle a impuestos a determinados sectores, por ejemplo, el tema de la banca. Yo no creo que es un tema de entrarle a batazos a la banca o ser enemigo de la banca, pero también yo voy a dejar, no es que le voy a dar una tarea al foro, por si acaso, no me corresponde, pero como no soy experto en el tema, yo le voy a solicitar comedida y respetuosamente que al próximo experto que venga a hablar del tema, pregúntele usted de las utilidades de la banca, cuánto es por colocación de crédito y cuánto es por multas, intereses, el plástico, servicios, estados de cuenta, etcétera. Y ahí vamos a entender que probablemente es necesario ese impuesto a la banca. Y no porque seamos enemigos de la banca. Estamos en sociedad y la banca es fundamental para nuestras hipotecas, para el carrito, para el sector productivo, para todo. Pero en un problema donde hay una guerra que nos afecta a todos. Mira el caso del atraso en los sueldos de los funcionarios públicos. Que esto me siento en los 90. Me siento muy joven otra vez. Me siento de 15 años. ¿Ya? Y esas hipotecas, ¿cómo se van a pagar esas hipotecas que vencen el primero, el 2 y el 3? ¿Cómo se pagan? Entonces, este es un tema que yo creo que tiene que ser a nivel global, ¿sí? El tema es general. Las sociedades terminan y son el reflejo de sus instituciones. Y si no funcionan las instituciones, como el SNAI, como la justicia, como imagínese usted, el ECU 9911 espiando a los ciudadanos. Es una barbaridad, pues. ¿Quién responde por eso? El escándalo yo no voy a meter en ese tema, en el metástasis, ¿no? O sea, chats a la medida. Los chats que tocan a mis enemigos son los que son reales. En el que salgo yo, nombrado yo, esto. No, eso no es verdad. Eso es mentirita. Ahí sí no sirve. ¿De qué estamos hablando, pues? Yo creo que hay que hacer un remesón. Y yo aplaudo al presidente de la República. Me parece que ha tomado el sartén por el mango. Yo discrepo. Yo no creo que la solución es intervención norteamericana. Lo está demostrando nuestras Fuerzas Armadas. Yo no creo que la solución es el FBI. No creo que el Comando Sur, digamos que este es el único país del mundo, creo que ya es el único país de la región donde la señora del Comando Sur se puede sentir poderosa, ¿no? Yo no creo que yo digo, ¿qué pensarán los funcionarios del FBI cuando les llevan casos ecuatorianos? Con todo cariño y respeto, no se trata de soberanía, eso ya es todo fallido. Dígame, querido. Pero ¿por qué? O sea, yo respeto tu criterio. La última pregunta que te voy a hacer, porque creo que no tenemos mucho tiempo, pero te escucho decir que no está bien el tema de los Estados Unidos y todo lo demás, pero lo lógico es que cuando unas personas hacen bien algo, o sea, si el ejemplo es el correcto, ¿por qué no tomamos esa experiencia o esa ayuda para tratar de hacerlo acá en el Ecuador? Por darte un ejemplo, se trajo una serie de equipo, ¿no es verdad?, de Estados Unidos, donado, intercambiado, como tú lo quieras llamar, que ha ayudado a descubrir dónde están las armas en las cárceles, porque son como una especie de rayo X, ¿no?, que no lo tenía el Ecuador, no tenía porque incapaz, no tenía porque no tenía la plata, lo que sea. Lo que pasa es que ese apoyo, si no sirvió, si no tiene suficiente recursos humanos, porque están cansados, porque son seres humanos los soldados y los policías que tienen que descansar, porque no tienen suficientes recursos, y viene el recurso extranjero, ¿por qué no? O sea, te pregunto, o sea, ¿cuál es el tema de no aceptar esa ayuda, más allá de que respeto muchísimo tu posición, pero creo que hay que escoger o coger a las potencias que tienen el ejemplo a seguir, entre comillas, si quieres llamarlo así, para hacer una sociedad más justa, más desarrollada. Hacia allá vamos, supuestamente. Entonces me voy y me cuelgo del socio económico como es Estados Unidos, o China, o Rusia en su momento, ¿no, verdad?, para que me apoye, porque la verdad es que necesito más recursos que no los tengo. Estoy quebrado. Es que esa es la realidad. O sea, llega un momento en que las cajas fiscales estén en rojo. Entonces, ¿cómo haces para sobrevivir? Que es una tarea muy difícil del presidente ecuatoriano.
A ver, es que lo que pasa es que creo que hay dos términos que no lo voy a decir digamos, de una forma soberbia, no es tan clara, porque al contrario, aquí estamos para aprender todos y compartir y debatir y aprender. Y tantos años de hacerlo nos hace que nos respetemos cada día más. A ver, yo creo que hay que definir, sería la palabra, lo que es asistencia, ¿sí? Ayuda internacional, y lo que es, digamos, tutelaje, ¿sí? Que son dos cosas totalmente distintas, ¿correcto? Es decir, cuando hablamos de cooperación, pero por supuesto, si es nuestro mayor socio comercial, pero por supuesto que sí, asistencia internacional que es recíproca, por supuesto que sí. Nosotros tenemos una relación de amistad, de confraternidad de más de 200 años con Estados Unidos, o sea, desde que nos fundamos, y afortunadamente aquí la doctrina Monroe por lo menos no nos ha afectado tanto como en otros países, digamos, del Caribe o Centroamérica. Claro que sí, la asistencia internacional, pero por supuesto la colaboración contra el narcotráfico, pero por supuesto que sí, claro que sí. Pero, ojo, no es la panacea. O sea, tú no puedes tu seguridad nacional confiársela a ninguna potencia. Vamos con las analogías en el mundo. Colombia. En cambio, yo creo que quien más nos podría ayudar, que nos podría ayudar igual o más, es Colombia. Primero, porque es un país más parecido a nosotros. Segundo, porque viene ese proceso. Tercero, Colombia tuvo una intervención norteamericana durante casi 10 años. ¿Ya? Y hoy en día Colombia no es que cada año, cada mes, cada semana, cada hora, al terminar esta entrevista, Colombia va a volver a romper el récord universal de producción de cocaína con intervención norteamericana. Entonces, yo no es que esté en contra de la ayuda de los países hermanos, y Estados Unidos lo es del tutelaje, es del direccionamiento, es del dirigir, desde mi punto de vista, primero, que es retroceder 200 años, ¿sí? Segundo, la independencia no se negocia, no se alquila, no se presta, porque al final yo digo, bueno, alguien me decía, un radical, es que Noboa es traidor, y yo le decía, no es traidor, él también es gringo, pero le decían tema ocuposo. Entonces yo creo que la situación que indudablemente le tocó al presidente asumir de medio de comunicación tomado, acaban de matar a un buen chico, un chico de apellido Estrada, creo, de buen tipo, amigos en común, lo acaban de asesinar en Los Ceibos nosotros caminamos, llevamos a nuestros hijos a los colegios, tomamos café. O sea, por supuesto, entiendo que el presidente ante la situación tuvo que llegar al extremo de pedir la ayuda de esa forma, pero yo creo que el presidente está demostrando en estos días que no es necesario ese tutelaje absoluto. Sí la tecnología, sí la cooperación, sí la hermandad, los agregados militares, pero no puede ser. Es que esa es otra, la gente no ha leído el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos. Ellos van a poder entrar y salir y hacer uso absoluto de todas nuestras bases, van a poder ingresar con sus aviones sin límite de ingreso, y lo peor, van a ser total y absolutamente inimputables. Entonces veamos el caso colombiano, la experiencia en Afganistán, intervención norteamericana que terminó hoy día es el país que más amapola vende para consumir drogas. Entonces, ojo, no es que este discurso cansino, ya caduco, digamos, acartonado del Yankee Go para nada. Bienvenidos a la cooperación, pero mi opinión es que creo que es innecesario un acuerdo como el que se ha llegado, donde creo que estaría sujeto nuestra estrategia de seguridad a una potencia extranjera, y eso no creo que es cooperación, eso ya es tutelaje. Y esa es mi opinión y respeto al resto.